Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Nicaragua ha soportado una presión política, mediática, diplomática y desestabilizadora desde una bien montada estrategia que se parece mucho a lo ocurrido en Venezuela con las llamadas guarimbas. Esto no es gratuito ni tampoco es una casualidad. Ya sabemos que la llamada restauración conservadora y la arremetida a los gobiernos progresistas tiene un origen y unos propósitos bien claros e identificados. El pretexto usado por los sectores desestabilizadores de Nicaragua fue una reforma a los aportes a la seguridad social, reforma que supuestamente afectaba al pueblo, pero que si se revisan los documentos con responsabilidad, solo afectaba en parte a los grandes empresarios, pero fue ese el supuesto detonante para iniciar la guerra de desestabilización y el golpismo. Evidentemente nada de lo que se ha publicado hasta ahora es fruto de un periodismo responsable y esa violencia ha costado decenas de muertos, la mayoría de ellos sandinistas, policías y guardias que fueron incluso torturados por aquellas bandas producto de los tranques también. Hoy, esta tarde en la OEA, en sesión extraordinaria sobre la crisis de Nicaragua, aprobó la creación de un grupo de trabajo propuesta por Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Canadá y Brasil para integrarse al diálogo nacional y buscar soluciones pacíficas. Esta resolución fue rechazada por Nicaragua y otros países más. Y por eso conversamos ahora con el canciller de esta nación, Denis Moncada, para que nos explique cómo se afronta este nuevo momento después de varias semanas ya en las que cesó la violencia y se reveló lo que estaba detrás de todo eso. Él se encuentra, el canciller Denis Moncada se encuentra en Washington y agradecemos por supuesto, canciller, su atención para Telesur. Y la pregunta de entrada es, ¿cómo toma usted, o cómo analiza, cómo reflexiona el gobierno de Nicaragua esta resolución de la Organización de Estados Americanos? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a todos los televidentes de América Latina y el Caribe y todo el mundo. Y gracias por la oportunidad de la entrevista. Como ustedes han expresado, realmente Nicaragua ha sufrido los embates de un golpe de Estado, de lo que se ha denominado como golpe blando, aunque estamos claros que no se trata de golpes de Estado blando, sino de golpes de Estado violentos en donde se confabula la organización, planificación, financiamiento y directrices desde el norte, es decir, desde los Estados Unidos. Algunos sectores del gobierno norteamericano claramente están involucrados en el diseño de ese tipo de golpes. En el caso concreto de Nicaragua, han venido organizando con mucho tiempo de anticipación y financiando la organización y la planificación de estos eventos que han dejado realmente, lamentablemente, decenas de muertos, centenares de heridos en nuestro país, y todo por precisamente encaminar un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democrático y legal como el del presidente Daniel Ortega, que no coincide ni hace consenso con los intereses y la voluntad de los Estados Unidos de Norteamérica. Canciller, entonces frente a eso, la resolución de la OEA el día de hoy, ¿qué provoca? Ustedes han rechazado la votación, pero de todas maneras esto tendrá acogida por ustedes, entrará la misión, los representantes de la OEA a los propósitos que se han planteado en la votación del día de hoy. Bien, la OEA no sorprende con su actuación, continúa siendo ya, como sabemos, el Ministerio de Colonias, diseñan su estrategia para continuar de forma sistemática, en este caso contra Nicaragua, y lo han hecho contra Venezuela, en otro momento contra Cuba, en otro momento contra Bolivia, en otro momento contra otros países progresistas. Y bueno, la OEA con todo y que Nicaragua ha expresado que no se puede tomar acuerdos ni proponer resoluciones que no cuenten con la anuencia y la voluntad y la aprobación del Estado concernido, pues la OEA, el Consejo Permanente, ha hecho sus propuestas desde hace varios meses, ha venido en esa dinámica injerencista, claramente intervencionista, y con todo lo que planteamos, la delegación de Nicaragua
de no estar de acuerdo ni con la convocatoria a la sesión del Consejo, ni con el orden del día de esa reunión, mucho menos con la propuesta de resolución que se discutió en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Al final, pues se aprobó dicha resolución. Nosotros claramente dejamos establecido que nuestro gobierno no reconoce esa resolución, la rechaza, la condena y considera que realmente es ilegal, se violenta inclusive los procedimientos del Consejo Permanente. La presidencia del Consejo, de forma irregular, en la mañana suspendió la reunión que había sido convocada para las 10 de la mañana y por motu propio, por decisión propia, en un primer momento resolvió suspender la reunión y reprogramarla para las horas de la tarde. Los procedimientos de la OEA son irregulares, pero además de eso el fondo es el político y la instrumentación que se hace del Consejo Permanente para seguir las directrices de los Estados Unidos de Norteamérica, que señalan a los países, sus países aliados, digamos, sobre todo Canadá y parte de los países del Grupo de Lima, para implementar lo que consideran ellos sus intereses en América Latina y en este caso para cumplir la misión que le encomiendan al Consejo Permanente, creando grupos de trabajo o grupos especiales para llegar a Nicaragua y continuar con su ofensiva política, diplomática y estratégica. Así, de todas maneras, también es una paradoja. La OEA se reúne el día de hoy cuando ya han pasado alrededor de 2 o 3 semanas donde no ha ocurrido violencia, donde efectivamente se ha restaurado incluso la paz, sobre todo porque hay un hecho significativo y muy simbólico. La marcha del 19 de julio fue muy significativa para el pueblo nicaragüense, para el mundo entero, donde se demostró que efectivamente el apoyo popular y la lucha, digamos, por la democracia estaba del otro lado y no de parte de los desestabilizadores. ¿Usted considera que este fue el factor que derrumba o anula o neutraliza la violencia que está ocurriendo o que ocurría hace semanas y meses atrás en Nicaragua? Sí, hay una combinación de factores. Por un lado, la población nicaragüense mayoritariamente apoya al Frente Sandinista de Liberación Nacional, apoya de una forma efectiva y muy dinámica al gobierno del presidente Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo, y en la conmemoración del 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pues los compañeros y compañeras sandinistas se movilizaron no solo en la plaza de Managua, sino en todos los departamentos. Cada departamento hizo su conmemoración y se movilizó la población sandinista, la militancia sandinista, los simpatizantes sandinistas. Era una forma de reaccionar y de activarse ante una agresión tremenda, digamos, ante actos terroristas que se había sufrido toda la población nicaragüense, al activarse grupos realmente criminales y terroristas que mantuvieron como rehén y secuestrado a gran parte de la población, sobre todo en los lugares donde se instalaron los tranques, que se paralizó el libre tránsito de las personas, del transporte, de la transportación centroamericana, del comercio, inclusive las ambulancias que recorrían para socorrer a las madres. Algunas madres murieron en proceso de parto. Muchos incendios que también fueron ocasionados y provocados por grupos delincuenciales y criminales, y las unidades de cuerpo de bomberos en algunos momentos se vieron impedidas de moverse para auxiliar y sofocar los incendios en todo lugar. Entonces, el sandinismo y la población de Nicaragua reacciona ante una amenaza, ante una agresión que está ahí desarrollándose y en la cual grupos minoritarios de la oposición, confabulados y combinados con grupos de la delincuencia organizada internacional, de grupo de maras, más la asistencia y el financiamiento de algunos sectores del gobierno de Estados Unidos, estaban llevando precisamente toda una operación de envergadura para desestabilizar al país, desestabilizar al gobierno y derribar al gobierno legalmente electo, como es el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ese objetivo es el que se propusieron desde un primer momento, cuando el presidente Ortega convocó a un diálogo nacional e invitó a la conferencia episcopal, a los obispos de la Iglesia Católica, a que actuaran como mediadores y testigos. En esa dinámica de instalación del diálogo,
comenzó a verse, a dejar claramente expuestos los dialogantes y parte de algún sector de la Iglesia Católica, que el objetivo de ese diálogo realmente era, como ellos lo expresaron, no de conversar, sino de que se entregara el gobierno de forma inmediata por la vía fáctica, rompiendo el ordenamiento constitucional y exigiendo la renuncia de los diferentes magistrados de los poderes del Estado. Claro, ahora, canciller, en esta lógica también habría que pensar en dos cosas. La primera es la actitud de los Estados Unidos, que de alguna u otra manera lidera esta ofensiva desestabilizadora, y la otra, el pronunciamiento de algunos países que supuestamente estarían respaldando esta tesis. ¿Cómo enfrenta desde la Cancillería, cómo afronta la política exterior nicaragüense esta arremetida con un poder, por supuesto, como el de los Estados Unidos, que incluso cuando se trata de sus problemas no permite que nadie hable, pero cuando se trata de los problemas de otros países, pues incluso dice lo que se tiene que hacer? ¿Cómo afrontan ustedes esto? Bien, aquí tenemos una combinación de una campaña. Ya Venezuela ha tenido mucha experiencia en eso. Se diseña una estrategia de golpe de Estado, se ejecuta, se desarrolla, acompañada precisamente de una campaña mediática encaminada a distorsionar la verdad, a mentir, a convertir, a hacer de las noticias falsas un instrumento importante y combinado también con una guerra psicológica violenta y tremenda, que en el caso de Nicaragua realmente fue de una envergadura extraordinaria, de forma tal que Nicaragua, que tiene 6 millones y un poco más de habitantes, de pronto tenías en cortos tiempos más de 200 millones de mensajes cruzados que realmente incidieron en la psicología de los nicaragüenses, de forma tal que afectó la voluntad de muchas personas, de muchos grupos de amigos, de muchos grupos de identidad política, de familiares también. La guerra psicológica fue violenta y estaba precisamente como formando parte de toda esa conspiración de golpe de Estado. Eso, por otro lado, los grupos, la OEA, otros grupos de organismos y organizaciones internacionales realizando la labor diplomática y política en el ámbito internacional, generalmente guiada y conducida por algunos sectores del gobierno de Estados Unidos también, encaminados a crear una imagen de que el gobierno, en este caso el gobierno de Nicaragua, es un gobierno dictatorial, es un gobierno represor, es el causante de que todo lo que está ocurriendo en fallecidos, en heridos, en desestabilización, es causa del gobierno de Nicaragua. Estamos claros que eso no es así. Precisamente quien causa todo eso son los sectores del poder imperial que diseñan políticas de agresión y ofensivas de esta envergadura para deslegitimar precisamente a gobiernos que no coinciden con sus puntos de vista y con sus opiniones y con sus líneas y directrices, digamos, hegemónicas en el continente, en este hemisferio y en otros lugares del mundo, que es el caso de Nicaragua. Por consiguiente, lo que han querido es deslegitimar al gobierno del presidente Daniel Ortega, lo cual hay que estarlo enfrentando de todas formas, ¿no? En la lucha interna, en la dinámica social, en la dinámica económica, en la dinámica de la comunicación internacional, de la conversación, con los países amigos y con los países que, aunque sean neutrales, pues hay que aclararles realmente qué es lo que pasa y cuál es la situación real. Es un problema complicado, difícil, porque estamos claros de que el objetivo de todo eso, de la campaña y el diseño de este tipo de operaciones, es deslegitimar, poner en la picota pública a los gobiernos y de forma tal que facilite precisamente el derrocamiento, el derribamiento de un gobierno legítimo como el del presidente Daniel Ortega. Claro, de todas maneras eso se ha superado. Bueno, hasta el momento parecería que todo avanza por otra vía, por la vía pacífica. ¿Usted considera, canciller, que la ausencia de entidades fuertes como eran en su momento la CELAC, la UNASUR, también debilita la postura de Nicaragua frente a la comunidad internacional? ¿No le facilita los canales de diálogo para que en la opinión pública mundial la tesis, los hechos, la realidad que ocurre en Nicaragua sea realmente reflejada en la comunidad internacional? Sí, realmente, como usted dice, Nicaragua ya está restituyendo la paz, la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad, la economía, la producción, está
tomando y retomando su dinámica anterior. Estamos claros que la CELAC, una organización que tuvo el impulso extraordinario del presidente Chávez y de otros presidentes como ALBA, Petrocaribe, han jugado un papel muy importante, así como Telesur también, digamos, ¿no? Creo que forma parte, digo, se liga y se vincula desde el punto de vista de un fenómeno extraordinario, interesante, que se impulsó con el presidente Chávez, con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, con otros países amigos, para darle vida a una organización como la CELAC, que precisamente está encaminada de una forma eficiente, eficaz, hermanable, diríamos, ¿no? Haciendo flexible la convivencia, la actuación, la interacción entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. En ese caso precisamente se refleja cómo los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas ven el mundo y tienen una visión de más avanzada, de más flexibilidad, de más compenetración y de más convivencia y compartir intereses, visiones y actividades encaminadas precisamente a los grandes objetivos que ha tenido América Latina y el Caribe con sus poblaciones originarias, ¿verdad?, de continuar en la lucha 500 años después y, en fin, lograr y conquistar mejores posiciones para la gran mayoría de nuestro hemisferio, para la población desposeída, para la población marginada. Y en ese aspecto Telesur y también la CELAC, ALBA, han jugado un papel muy importante. Uno en la comunicación, en la transmisión del conocimiento, en la transmisión de las noticias objetivas, de los análisis instructivos, digamos, importantes, y los demás en la integración, en la unidad latinoamericana y caribeña y en el compartir, debatir y discutir y proponerse e ir logrando objetivos estratégicos de beneficio de la gran mayoría de nuestro continente, de nuestro hemisferio. Canciller Moncada, una pregunta concreta. La mirada, la dirección y el objetivo, o más bien en términos militares, el blanco de todo esto también ha sido el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo. ¿Usted cómo mide este linchamiento mediático contra estas dos máximas autoridades? ¿Usted cree que efectivamente se ha logrado desmoronar la imagen o, al contrario, al interior de Nicaragua ha salido fortalecida la imagen del presidente Ortega, del Frente Sandinista? ¿Por qué le digo esto? Porque incluso algunos ex compañeros combatientes del Frente Sandinista han criticado la actitud y la acción del gobierno y también, por supuesto, a Daniel Ortega. ¿Cómo evalúa usted esto? Bien, precisamente las expresiones que nos decía de las manifestaciones, las concentraciones, las marchas que se han realizado desde el comienzo de este golpe de forma cotidiana y de forma muy significativa en el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, refleja en términos prácticos y reales los niveles de apoyo, de solidaridad, de fortaleza que tiene el Frente Sandinista y el gobierno del comandante Daniel Ortega. Es un hecho palpable y un hecho evidente que aún en situaciones de crisis, en situaciones de intentos de golpe de Estado que iba avanzando progresivamente, la población sandinista, los compañeros se movilizaron, se cohesionaron y expresaron de una forma categórica y muy solidaria la presencia y su dinámica para defender el gobierno del presidente Daniel Ortega. Eso expresa claramente el nivel de apoyo que tiene el comandante Daniel y la compañera Rosario con los compañeros de la militancia, de la juventud sandinista, en fin, y de sectores organizados, de trabajadores, de maestros, de intelectuales, de periodistas también. Está evidente ese apoyo. Así es, entonces ahora la pregunta de fondo, dos más bien para avanzar en este tema y ir cerrando la entrevista, es ¿qué viene en adelante? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Porque evidentemente hay heridos, hay secuelas de la violencia. ¿Qué va a pasar con las personas heridas, con las afectaciones a alcaldías, a instituciones públicas? Y segundo, en el plano político, quizás me adelanto a la siguiente pregunta, en el plano político, ¿continúa el diálogo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se va a desarrollar este? Sí, las instituciones nuestras, el Estado de Nicaragua está funcionando normalmente, los diferentes poderes del Estado, cada uno en su campo y conforme las leyes, realiza sus labores, digamos, la policía en el plano de investigación,
de mantener el orden interior, hacer las investigaciones que corresponden, resguardar la seguridad de los ciudadanos, el Ministerio Público haciendo las investigaciones y todo el sistema, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de justicia también, iniciando los juicios que correspondan, digamos, sobre todo en toda esta dinámica donde ha habido cantidad de fallecidos y también de heridos, pues hay las denuncias que corresponden y nuestro gobierno ha dicho realmente hay que hacer justicia, justicia para todos, como también hay que reclamar y exigir derechos humanos para todos. Las instituciones funcionan y estamos trabajando de acuerdo con los debidos procesos de cada institución y el debido proceso legal y constitucional. Políticamente el diálogo se está analizando, hay que revisar el diálogo. Como ustedes saben, el presidente al convocar al diálogo solicitó la mediación de la Iglesia Católica, sobre todo de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ellos aceptaron, pero lamentablemente algunos obispos de la Conferencia Episcopal realmente expresaron una situación parcial, es decir, expresaron su identidad con el sector de oposición del gobierno y lo expresaron públicamente. Y en algún momento también la Conferencia Episcopal planteó una especie de ultimátum en una reunión que tuvo con el presidente Daniel Ortega, lo cual realmente deslegitimó y desautorizó a aquellos obispos que de alguna manera expresaron un interés y una posición de decirle al gobierno: lo que cabe es la deposición del gobierno, el cambio de gobierno, y lo que están presentando es una especie de hoja de ruta, de programa, de calendario para la entrega del poder en una forma irregular, en una forma ilegítima, en una forma que realmente era romper el orden constitucional y legal de Nicaragua, lo cual no es posible ni es permisible. Claro, y entonces en esta perspectiva, en el plano político, en el terreno político, ¿cuál es el horizonte, por ejemplo, con los sectores juveniles, que ha sido uno de los elementos o instrumentos, digamos, de la oposición y de los medios de comunicación al señalar que son los jóvenes, los cachorros de la revolución sandinista quienes se oponen al gobierno? ¿Hay un trabajo especial con ellos? ¿Hay un acercamiento? ¿Se va a profundizar el diálogo con ellos? ¿Cuál va a ser ese horizonte político entonces? Sí, en términos políticos hay que resolver la situación planteada en Nicaragua. Nosotros hemos hecho énfasis en que no puede dialogarse ni puede tomarse acuerdos que estén al margen de la Constitución, que violenten la Constitución, que no estén sujetos precisamente al Estado de Derecho, y eso es un punto muy importante. La juventud nicaragüense realmente es muy beligerante, muy dinámica. La juventud está participando muy activamente en todo el proceso, los procesos estudiantiles, juveniles, culturales, en fin, en la identidad y en la participación también en las actividades sociales, económicas. En fin, la juventud tiene un papel muy importante en Nicaragua, tiene un presente importante y tiene un futuro también importante. Y con una dirigencia también de la juventud muy efectiva, muy eficiente y encaminado a consolidar, fortalecer los caminos, los programas, las rutas que el gobierno y también el Frente Sandinista de Liberación Nacional va diseñando para consolidar, para rescatar, restituir la paz, la estabilidad, la seguridad y continuar avanzando con los programas socioeconómicos que Nicaragua ha venido implementando en su momento, con la cooperación de Venezuela, con la cooperación de Cuba, con la cooperación de otros países amigos, con la cooperación de países de la Unión Europea también. Y ese es el objetivo, avanzar, continuar desarrollando los programas económicos sociales para que nuestra población pueda beneficiarse del progreso, de los avances, de la educación, de la salud, de la recreación, en fin, de los beneficios que deja un gobierno cuyo objetivo es el bienestar de la población marginada, de la población realmente históricamente excluida.
Canciller, no le robo mucho más tiempo, la última pregunta nada más y gracias por la atención. Por supuesto, comprendemos la situación, la complejidad de estar en Washington en estos momentos, pero no quiero dejar de lado una cosa. ¿Cuál es la evaluación de la situación económica de Nicaragua? Porque efectivamente, con lo ocurrido, con la violencia, con los tanques, con la destrucción, con las agresiones, se afectó la economía. Usted señalaba al principio que incluso la transportación, por Nicaragua también pasa mucha de la transportación de Centroamérica, se afectó. ¿Cuál es la evaluación económica para cerrar entonces ya? Sí, claro, dentro de los objetivos precisamente del golpe de Estado está derrocar, derribar, cambiar un gobierno por la vía de hecho y al mismo tiempo como terminar con los aspectos más sobresalientes del gobierno de Nicaragua. Entre ellos está indudablemente que Nicaragua ha logrado un desarrollo económico, la macroeconomía de Nicaragua ha tenido de forma sostenida durante varios años un crecimiento que fluctuaba entre 4.7 y 5.2 en los últimos años. Toda esta actividad delincuencial, terrorista, digamos, dirigida por organismos internacionales internos, parte de su objetivo realmente era terminar con ese avance de la economía en Nicaragua para de esa manera también deslegitimar y crear condiciones favorables para la subversión y para el golpe de Estado. Así como también afectar los altos niveles que Nicaragua ha logrado desarrollar con las instituciones de seguridad y con la participación de la población, que ha permitido tener altos niveles de seguridad integral en nuestro país, que es reconocido a nivel regional y a nivel internacional. Esos objetivos de destruir, de debilitar la economía, es parte de lo que se han propuesto los elementos enemigos, digamos, de la revolución y del gobierno progresista del presidente Ortega. Muchísimas gracias, canciller Moncada. Muy amable por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Que pase muy bien. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Estamos... Gracias, muy amable por estar con nosotros. Bueno, le agradecemos al canciller Denis Moncada por haber atendido esta llamada, esta entrevista con Telesur directamente desde Washington, donde comentábamos esta tarde la reunión de la OEA decidió por vía de resolución conformar una comisión que, como ustedes han escuchado, Nicaragua la ha rechazado. Aspiramos que la paz, que la tranquilidad, que la armonía y por supuesto el desarrollo de Nicaragua avance por los senderos que todos anhelamos para América Latina. Nos despedimos. Que la pasen bien. Nos despedimos desde acá, desde la mitad del mundo, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Chau, chau. Los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos